¿Qué onda, raza? Ubicas a ese compa de la oficina, el que llega con su café de Starbucks de 80 pesos, trae el iPhone 17 Pro Max que acaba de salir, huele a perfume que cuesta más que tu despensa semanal y maneja una nave que brilla más que el sol. Lo ves y piensas, ese vato ya la hizo, ese es el éxito con patas. Pero déjame decirte lo que no ves. No ves que está a 3 días de que le reboten la tarjeta en el Oxxo. No ves que está cenando Maruchan a escondidas porque la mensualidad de la camioneta se tragó el presupuesto del súper. ¿No ves que ese éxito es puro humo, compa? Bienvenido a la era del pobre con estilo, donde parecer rico se volvió más importante que tener dinero, y tú probablemente ya caíste en la trampa. Estás comprando tu propia esclavitud a meses sin intereses. Hoy te voy a contar las 5 cosas que dejé de comprar para siempre, cosas que la sociedad te grita que necesitas, pero que en realidad son sanguijuelas chupándote la libertad. Y te voy a demostrar con matemáticas, no con opiniones de motivador chafa, cómo dejar de comprar estas porquerías te puede hacer millonario más rápido que cualquier aumento de sueldo. Soy Beto Barato y aquí hablamos de finanzas en cristiano. Hoy vamos a hackear el sistema del consumismo que tiene secuestrada tu cartera. El sistema quiere que seas un consumidor obediente, quiere que trabajes, gastes, te endeudes y repitas el ciclo hasta que te mueras. Te venden terapia de compras cuando lo que necesitas es terapia financiera de verdad. Si estás buscando a alguien que te diga, date ese gustito, te lo mereces, vete a ver a esos influencers que rentan Lamborghinis. Aquí venimos a cerrar la llave del dinero que se te va en tonterías. Y si te late este contenido sin filtro, dale like y suscríbete. Aquí no nos andamos con payasadas. Vamos con el rey absoluto de las estupideces financieras, el coche nuevo financiado. Aquí está la matemática que la agencia no quiere que hagas. En el segundo exacto que sacas ese coche de la agencia y las llantas tocan la calle, ¡pum! Ya perdió el 20% de su valor. Quemaste 90,000 pesos solo por ese famoso olor a nuevo. Ese olor no es éxito, es pegamento industrial y tu dinero evaporándose. Pero Beto, es que la mensualidad me queda cómoda. Esa es la trampa, compa. No mires la mensualidad, mira el costo total, entre intereses al 18%, seguro de cobertura amplia, servicios de agencia que te obligan a hacer, tenencia, gasolina y verificación. Estás tirando más de 15,000 pesos al mes a la basura. Si en lugar de regalarle ese dinero a la financiera, compraras un Honda Civic usado confiable de contado y metieras esos 15,000 pesos mensuales a una inversión aburrida que te dé 10% anual, ¿sabes qué pasaría? En 20 años tendrías 11 millones de pesos. 11 melones. Piénsalo bien, estás intercambiando 11 millones de pesos de tu jubilación por tener asientos de piel y pantalla táctil hoy. Me veo medio feo en mi Civic del 2015. A lo mejor. ¿Nadie me voltea a ver en el semáforo? Exacto. Pero duermo como bebé porque no le debo un centavo a nadie y mi cuenta de inversión crece solita mientras los demás pagan intereses. Segunda cosa que eliminé de mi vida: comprar ropa cara para impresionar a gente que ni me cae bien. Ropa de diseñador, relojes carísimos, tenis de colección. Vivimos en una cultura al revés donde la gente que está más quebrada es la que mejor se viste. Tienen tenis de 5,000 pesos y 50 pesos en la cuenta. Te voy a contar un secreto de los verdaderos millonarios, no los payasos de Instagram con Lambos rentados. A la gente rica de verdad no le importa la marca de su camisa. Mark Zuckerberg usa la misma playera gris todos los días. Warren Buffett maneja un coche del 2014. ¿Por qué? Porque no necesitan demostrarle nada a nadie. Su cuenta de banco habla por ellos. Cuando compras una camisa con un logo gigante en el pecho, no estás comprando calidad, compa. Estás pagando por ser un espectacular humano ambulante para la marca. Les estás pagando tú a ellos por hacerles publicidad gratis. Compra calidad, sí. Unas buenas botas que duren 10 años, perfecto. Pero comprar algo solo porque está de moda o para que tus compas digan, órale, qué fancy,
Eso no paga la renta. El estatus no te da libertad. El estatus te mantiene encadenado a un trabajo que odias para pagar la tarjeta. Esta les va a doler. Dejé de tirar mi dinero en apps de comida, Uber Eats, Rappi, Didi Food. Yo le llamo el impuesto a la flojera. Hagamos números reales. Una hamburguesa en el local, 150 pesos. La misma hamburguesa por app. Súmale 50 de envío, 15% de tarifa de servicio, 10% de propina sugerida, más otros cargos que se inventan. Terminas pagando 250 o 300 pesos. Estás pagando el doble por comida que te va a llegar fría, batida y con el refresco derramado. Si haces esto solo 3 veces por semana, estás tirando 3,500 pesos al mes extra. Esos son 42,000 pesos al año. 42,000 pesos, raza. Con eso te vas de vacaciones o lo metes a tu fondo de emergencia. Cocinar no es castigo, es una habilidad básica de adulto funcional. Y si de plano no quieres cocinar, levanta tu trasero del sofá y ve por tu comida tú mismo. Te ahorras el envío y hasta quemas calorías. Dejar estas apps fue como darme un aumento del 15% inmediato. Es un robo hormiga que tú autorizas con tu huella digital cada que te da flojera moverte. Cuarta categoría, la estafa del nuevo modelo anual. Las empresas de tecnología son genios del marketing. Te han convencido de que tu teléfono, que funcionaba perfectamente ayer, hoy es basura obsoleta porque salió el nuevo modelo que tiene. Una cámara con 2 megapíxeles más. ¡Guau! ¡Qué innovación! Y ahí va la gente, haciendo filas, sacando planes a 24 meses sin intereses, que sí tienen intereses, por cierto. ¿Y qué hacen con el teléfono nuevo? Exactamente lo mismo que con el viejo. Ver TikToks, mandar WhatsApp y stalkear a la ex. Yo juré nunca más caer en la trampa del upgrade. Uso mis aparatos hasta que mueren de verdad, hasta que la batería dura 10 minutos o la pantalla explota como pirotecnia de año nuevo. Mi laptop tiene 6 años. Mi teléfono tiene 4. ¿Y sabes qué? Sigo siendo igual de productivo. Cada vez que te saltas una generación de teléfono, te ahorras 20,000 o 30,000 pesos. Si inviertes eso a 10% anual durante 10 años, ya sabes cómo termina la historia. Deja de tratar la tecnología como moda. Son herramientas. Un martillo viejo clava igual de bien que uno nuevo. Tu teléfono del año pasado manda mensajes igual que el de este año. Y la última, la más polémica. Dejé de irme de vacaciones a crédito. Ahora está de moda la frase de viaja, que el dinero se recupera, pero el tiempo no. Y ahí van todos. Tarjetazo para irse a Europa, a Disney, a Tulum. Regresan bronceados con 500 fotos para el Instagram y con una deuda que van a tardar 18 meses en pagar con intereses del 40%. Eso no son vacaciones, compa. Eso es un secuestro financiero con vista al mar. No puedes disfrutar una margarita en Cancún si en el fondo de tu cerebro sabes que no la puedes pagar. Eso se llama resaca financiera y dura mucho más que el bronceado. Yo solo viajo si tengo el dinero para hacerlo. Si no me alcanza para París, me voy a un pueblo mágico aquí cerca. Si no me alcanza para hotel 5 estrellas, me voy a uno de 3 o acampo con una tienda de campaña. La paz mental de regresar de viaje sin deber nada a nadie. Esas sí son vacaciones de verdad. Lo otro es pura pose. Estás comprando la foto para Instagram, no la experiencia. Ahora juntemos todo, compa. Si dejas de pagar mensualidad de coche nuevo, 8,000 pesos, comprar ropa de marca, 2,000 pesos, pedir delivery, 3,500 pesos, comprar tecnología cada año, 2,000 pesos promedio, endeudarte por viajes, 2,000 pesos. Estás liberando 17,500 pesos al mes que antes se te iban en pura apariencia y conveniencia. Si inviertes 17,500 pesos al mes en un fondo índice aburrido del S&P 500 que te da 10% anual promedio, en 10 años tienes 3,6 millones de pesos, en 20 años tienes
13,2 millones de pesos. En 30 años tienes 36 millones de pesos. Ese es el precio de tu estilo de vida. Estás cambiando ser multimillonario en el futuro por parecer rico hoy. ¿Vale la pena la hamburguesa de Rappi? ¿Vale la pena la camioneta del año? Las matemáticas dicen que no, compa. No son opiniones, son números. Al dejar de comprar toda esta basura, pasa algo mágico en tu vida. Los gringos le llaman stealth wealth. Yo le llamo ser rico sin que nadie se entere. Te vuelves un ninja financiero. Tus vecinos creen que estás medio jodido porque traes el coche viejito. Tu jefe cree que necesitas el trabajo desesperadamente, pero tú sabes la verdad. Tienes dinero en el banco, tienes inversiones creciendo solitas, tienes seguridad, y esa seguridad te da un poder que el dinero gastado nunca te da. La capacidad de decir no. No a un jefe tóxico, no a horas extras que no quieres hacer, no a préstamos del banco, no a situaciones que te quitan la paz. El verdadero lujo no es un bolso de Louis Vuitton. El verdadero lujo es la autonomía, es despertarte y decir, hoy hago lo que yo quiera porque mis finanzas están blindadas y si me corren del trabajo, tengo para vivir 2 años sin tocar mis inversiones. Eso, compa, eso es libertad, no un logo en tu camisa. Pero ya sé lo que estás pensando. Ay, Beto, pero la vida es para vivirla. No puedes ser tacaño para siempre. Te vas a morir y no te vas a llevar nada. Esa gente que te critica son los cangrejos en la cubeta. Cuando un cangrejo intenta salir de la cubeta, los demás lo jalan hacia abajo. No porque sean malos, sino porque tu disciplina les recuerda su falta de control. Te van a decir codo, aburrido, déjalos. Ellos están jugando el juego de parecer ricos. Tú estás jugando el juego de ser libre. Son juegos diferentes con premios diferentes. El premio de ellos son likes en Facebook y deudas. Tu premio es dormir tranquilo y retirarte joven. Tú escoge cuál prefieres. No tienes que hacerlo todo de golpe, compa. Te reto a una cosa. Escoge una de estas 5 categorías. Solo una. ¿Vas a borrar las apps de comida? ¿Vas a cancelar la compra del iPhone nuevo? ¿Vas a vender esa nave que te tiene ahorcado? ¿Vas a dejar de comprar ropa solo porque está de moda? Escoge una y elimínala por 30 días. Siente lo que es tener ese dinero extra en la bolsa. Siente cómo baja tu ansiedad. Y luego vienes y me lo cuentas aquí en los comentarios. Quiero saber cuál escogiste y cómo te fue. Mira, compa, al final del día, esto no se trata de ser tacaño ni de vivir como ermitaño en una cueva. Se trata de ser inteligente con tu dinero. Deja de comprar cosas que no necesitas, con dinero que no tienes para impresionar a gente que no te importa. Sé el dueño de tu dinero, no su esclavo. La rebelión empieza hoy. Deja que los demás persigan logos y te critiquen. Tú persigue la libertad y créeme, cuando en 10 años estés viviendo sin deudas, trabajando en lo que te gusta y viajando sin preocupaciones, esos mismos que te criticaron van a venir a preguntarte cuál es tu secreto. Soy Beto Barato, cuiden su lana y no sean faroles. Nos vemos en el próximo video.